posibilidades de poder trabajar conjuntamente, porque también beneficia la mejor capacitación y la mejor forma de llegarles a las personas. Bien, el tema que nos convoca realmente suscita mucha atención en virtud de que va a favorecer la eficacia y la celeridad en la tramitación de los exhortos internacionales que tantos problemas nos han provocado, tanto en la esfera civil como en la esfera penal. En primer lugar, vamos a oír al doctor Diego Martín Solernó. El doctor Solernó es abogado, residido en la Universidad de Buenos Aires, ha hecho la carrera de especialización en materia penal en la Universidad Católica Argentina y desde el año 2009 es coordinador de cooperación internacional en materia penal en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y previo a ello, desde el año 2004, siempre se dedicó a la cooperación internacional en materia penal. La doctora Victoria Granillo Campos es especialista en restitución de menores, una materia que tanto para los abogados como para los magistrados y funcionarios resulta de sumo interés. La doctora es abogada también, se ha recibido en la Universidad Católica Argentina y se desempeña hoy día como asesora legal en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y desde el año 2003 integra el equipo de restitución de menores de dicha asesoría. Por supuesto que ha participado en diversos seminarios y capacitaciones como las que nos va a brindar hoy y representado al Estado argentino en distintos foros internacionales. Finalmente, en la materia civil, el doctor Alejandro Asperué es quien nos va a capacitar. Es abogado también, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es analista y organización y métodos del Instituto Superior de Administración Pública de la Presidencia de la Nación, participante en el programa de alta gerencia pública del Instituto Nacional de Administración Pública y asesor legal en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos desde el año 1993 hasta la fecha. Es además integrante de las delegaciones de la República Argentina en representación de la Cancillería en reuniones sobre cooperación internacional que se han celebrado tanto en el país como en el exterior. Con ello agradezco a la Cancillería la posibilidades que nos han dado y le doy la palabra al doctor Boselli. Gracias. Muy bien. Yo, integrante de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al igual que los tres oradores, tengo la suerte de estar allí y venir de alguna manera a traer la palabra del embajador Basabe, que es el director de esta Dirección de Asistencia Jurídica. Por problemas de trabajo y de diplomacia no pudo estar con nosotros, así que me pidió que en su nombre les mandara un afectuoso y respetuoso saludo a todos ustedes y agradecimiento a las autoridades que nos han permitido participar en este evento, esperando él y yo que sea de utilidad para despejar dudas de estos temas que no son los habituales de los abogados y a veces de los magistrados, y se encuentran con problemitas pequeños que dificultan las tareas importantes por no conocer alguna mecánica que esperemos que hoy quede despejada y que los oradores van a estar dispuestos a contestar las preguntas del público. Esta Dirección de Asistencia Jurídica Internacional es la puerta de entrada y de salida del país para que los magistrados argentinos de todo el país puedan pedir
asistencia, colaboración de los magistrados del mundo. Y los magistrados del mundo, a su vez, puedan pedir lo mismo a las autoridades argentinas. Tanto la salida como la entrada de esos pedidos, exhortos, cartas rogatorias, que tienen la única diferencia, no es lo mismo un exhorto de acá de San Isidro a Córdoba que un exhorto al Uruguay o a Australia, porque saliendo fronteras afuera hay una serie de recaudos que cumplir para que la cosa camine. Entonces es importante tener en cuenta que la única forma de salir los pedidos o de ingresar lo que viene es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, que recibe los pedidos de uno y otro lado, los analiza y les da curso o se los devuelve al magistrado y decir, mira, falta esto, falta otro. Porque si no, es peor mandarlo y que a los 6 meses venga diciendo falta esto y no funciona. Hay cosas que son dudosas y discutibles, pero bueno, van a tener una clara visión del tema cuando escuchen a los 3 oradores. Las 3 áreas de esta dirección, la penal, la civil y la restitución de menores, cuando hablamos de civil, es civil, comercial, laboral, administrativo, todo lo que no es penal, y lo que es penal, el doctor Solerno, y restitución de menores, la doctora Ramiro Campo, como hemos dicho. Simplemente quería decirles esto, y el doctor Basabe me pidió que les hiciera presente su saludo y respetos, lamentando no poder estar con nosotros esta tarde. Que les sea de provecho el seminario con la charla. Muchas gracias. Bueno, doctor Salerno, entonces lo convocamos al estrado para que haga su exposición. Por acá, por favor. Para las cámaras. ¿Cómo no? Bueno, hola. ¿Se escucha? Creo que ahí ya se tiene el micrófono. Ahí está. Bueno, me ha tocado una tarea compleja estar solo en el panel y además antes del break, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo para que no quieran ir rápido a tomar el café. Como decía, mi nombre es Diego Solerno, trabajo desde el año 99 en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. Siempre trabajé en cooperación jurídica penal, pero bueno, empecé trabajando haciendo tareas administrativas y desde el año 2009 soy el coordinador de cooperación internacional de materia penal y estoy a cargo de un equipo de 10 personas, eso es importante destacar, yo estoy acá pero soy uno más de 10 personas que trabajan en cooperación jurídica penal específicamente. Cuando hablamos de cooperación jurídica penal hablamos de asistencia jurídica y extradición. En primer lugar quiero agradecer a todos los que hablaron precedentemente y a todos los que organizaron este evento. Para nosotros somos apasionados de la cooperación jurídica, nos encanta nuestro trabajo, nos encanta que se conozca nuestro trabajo, entonces cualquier oportunidad en la cual podamos contar qué es lo que hacemos y reflexionar un rato sobre cooperación jurídica para nosotros es muy valioso, por eso agradezco esta invitación y vamos a tratar de dejar algunas cosas dando vueltas y reflexionar sobre la cooperación.
Bueno, un poco la definición de la cooperación es esa, es un instrumento del que se valen los estados. Yo voy a hacer una exposición muy breve, dar un pantallazo muy general sobre la cooperación jurídica, haciendo un hincapié sobre el rol que tiene la Cancillería en materia de cooperación jurídica penal, porque muchas veces se confunde el rol de la Cancillería en materia de cooperación con el de la vía diplomática, y que pasan los pedidos a través nuestro y nosotros somos una especie de correo o de central de correos en la Argentina mundial, y por eso es bueno que nosotros les expliquemos que esto no es así, no trabajamos como una central de correo, tenemos muchas otras funciones, y esa función de ser correo diplomático ya ha quedado residualmente y es una de las funciones que tenemos nosotros. Para darles por lo menos la parte más interesante, después se van a empezar a aburrir, pero la parte más interesante es la parte que sale un poco, que sale en los medios y la que tiene un poco de repercusión de nuestro trabajo. Ustedes, acá tenemos una nota de allanamientos en Uruguay y Chile por lavado de dinero en pase de futbolistas argentinos. Cuando ustedes ven que hay allanamientos en otros países por una causa argentina, hubo un pedido de cooperación jurídica, hubo una intervención de la Cancillería coordinando esa cooperación jurídica, hubo un análisis en base a los tratados vigentes de ese pedido de cooperación jurídica, y hubo una gestión con las autoridades de otros países para que eso se lleve adelante. Esos allanamientos que se realizaron en Uruguay, Chile y Argentina se hicieron todos en el mismo momento, y cuando digo el mismo momento hablo de el mismo preciso instante. Entonces esta es una muestra. Hay muchos que no están en los medios, pero este es uno que está en los medios, por eso nosotros podemos hablar, y es una de las funciones que nosotros tenemos, que es la asistencia propiamente dicha, que es la colaboración entre diferentes poderes judiciales o ministerios públicos. Otra función de la dirección y de la coordinación que está a mi cargo es el tema de las extradiciones. La extradición es asistencia jurídica internacional, pero es un punto específico, y por lo tanto es un punto específico con peso propio, con una dinámica diferente y con complejidades muy diferentes, que por lo tanto tiene un tratamiento diferenciado. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de cooperación jurídica penal internacional, es asistencia, que después vamos a ver de qué se trata la asistencia, y extradición también. Acá, como ven, hay una extradición, la extradición ingresa a través nuestro, hay un primer dictamen de la Cancillería, nosotros corremos con los plazos, por supuesto tiene intervención en un juzgado, pero después nuevamente hay una participación del Ministerio, como luego les voy a explicar. Y por otro lado también trabajamos nosotros en la dirección y en el Ministerio en la negociación de tratados internacionales. Nosotros identificamos necesidades de que esté regulado convencionalmente alguna situación, tanto la asistencia como la extradición. Proponemos tratados, negociamos tratados, somos los encargados y los que tenemos competencia primaria, entonces encabezamos las delegaciones argentinas para negociar tratados. Hemos firmado tratados de extradición y de asistencia con muchos países en los últimos años. Este es un ejemplo porque es uno de los últimos y porque tuvo repercusión, porque hubo una visita presidencial, pero atrás de este, que tuvo una repercusión grande, hay otros tantos que nosotros estamos en proceso de negociación y se van firmando. Como les decía, lo que yo voy a hablar un poco es específicamente del rol del Ministerio, la normativa vigente, que ustedes tengan una idea de cuál es la normativa vigente de asistencia, y separándola muy bien de la detención preventiva y la extradición. Esta presentación va a estar en la página. Nosotros dijimos que no hay problema para que esté, pero además de esta presentación nosotros tenemos una página web que voy a ver si la puedo encontrar más atrás. La página web es una página web, a ver si tenemos la suerte. Bueno, sí, es una página web en la que ustedes pueden encontrar todo, desde todos los tratados vigentes hasta todos los fallos de la Corte Suprema sobre extradición. Hay una biblioteca de leyes específicas que tiene relación con la cooperación, bueno, y todas las actividades que nosotros vamos desarrollando. Pero es bueno que sepan que esta es la página, al final la van a tener, nosotros la podemos enviar por mail. Está claro que ustedes no van a tener toda la información después de esta charla, pero sí pueden ir a esta página que tiene mucha más información de la que yo puedo darle y de una manera mucho más clara.
ahora sí, volviendo a mi presentación, voy a hablar un poco del rol del Ministerio. Como les decía, el rol del Ministerio no se limita solamente a la función de correo diplomático, sino que tiene varios roles que están establecidos en diferentes fuentes. Está establecido en la ley del Ministerio, hay una ley específica de cooperación internacional en materia penal. Es bueno que lo sepan, que hay una ley de cooperación, tal vez algunos lo saben, otros no lo saben, pero hay una ley específica de cooperación jurídica en materia penal y que establece y tiene regulado todo el instituto de la extradición, el traslado de condenados, la cooperación jurídica, normas sobre competencia. Es una ley que tiene 120 artículos y que es importante que se le pegue una ojeada en algún momento del trabajo de cada uno, ya sea como abogado, como funcionario judicial, como juez, como fiscal, y que tengan presente que existe esa ley y que está. Y el otro rol que nosotros tenemos en el Ministerio es como autoridad central. Ahora les voy a explicar lo que significa la autoridad central, pero es un instituto muy importante de la cooperación jurídica y que por eso hablábamos de que ha dejado de manera residual el correo diplomático. La ley de ministerios define cuáles son las competencias primarias de cada uno de los ministerios del Poder Ejecutivo. En la Argentina, la ley de ministerios establece competencia primaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En algunos otros países la tiene el Ministerio de Justicia, en otros países como en Uruguay el Ministerio de Educación y Cultura, había alguien de la Embajada de Uruguay, allí es el Ministerio de Educación y Cultura. Pero bueno, es importante tener eso. Y como área con competencia, tenemos la competencia en la tramitación, en el registro y además en el análisis de convenios. Esto quiere decir que los pedidos de cooperación jurídica pasan a través nuestro. Nosotros tenemos intervención, que ahora vamos a explicar de qué se trata nuestra intervención. También tenemos un registro de todos los pedidos de cooperación jurídica internacional que haya salido o haya entrado de la Argentina. Nosotros manejamos aproximadamente, solamente en materia penal, para que tengan una idea del volumen de pedidos de cooperación, porque hasta hace 10 años eran una veintena de pedidos. Nosotros manejamos en cooperación jurídica penal 1000 pedidos por año, y solamente de cooperación jurídica penal. Después les podrán contar mis colegas del área civil y del área de restitución cuál es el volumen de trabajo, pero nosotros tenemos ese volumen entre pedidos de asistencia y extradición, tanto activos como activos. Como les decía, la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, que es la 24767, establece competencias claras a la Cancillería en materia de asistencia penal. Tanto cuando hablamos de asistencia jurídica activa y pasiva, cuando es activa es cuando Argentina es la que pide la asistencia o la extradición. Activa quiere decir que es el país activo en cuanto al pedido de asistencia. Y el rol fundamental que tiene el Ministerio, bueno, además de todos que son muy importantes, pero el rol fundamental es en las extradiciones pasivas, porque tiene la decisión final en cuanto a conceder o no una extradición que ha sido declarada procedente en sede judicial. En muchos casos está un poco confundido ese rol, pero la realidad es que si se declara procedente la extradición en sede judicial, la última decisión es del Ministerio, que puede llegar a denegar esa extradición. Y por otro lado, es autoridad central designada en tratados de cooperación jurídica y en las convenciones multilaterales de lucha contra un grupo determinado de delitos, ya sean de la OEA, de ONU o la OCDE. Autoridad central tiene su origen en la década del 60 y la función principal es que un país designa a una autoridad que va a ser la encargada de recibir los pedidos de cooperación jurídica. Esto evita que vayan a través de embajadas, de cancillerías, en algunos casos, salvo que estén designadas como nosotros. Entonces nosotros tenemos relación directa con las autoridades competentes de otros países. Como les decía, en Uruguay nosotros mandamos nuestros pedidos directamente al Ministerio de Educación y Cultura, y esa es la autoridad central designada por Uruguay, y así mantenemos una relación directa con nuestros pares en diferentes lugares del mundo. Eso nos permite evitar la vía diplomática, que en muchos casos es muy importante, pero en otros genera una demora que impide tener una cooperación eficaz. Después voy a comentarles algunos casos sobre la rapidez que se necesita en la cooperación y por qué es importante tener autoridades centrales del otro lado. Pero es bueno que sepan que la Cancillería está designada como autoridad central en todos los convenios de asistencia jurídica, con excepción del Tratado Bilateral con Estados Unidos, que está designado el Ministerio de Justicia, y en todas las convenciones de Naciones Unidas, de OEA y de OCDE, que tienen normativas sobre cooperación jurídica. Por eso nosotros utilizamos esta
esta foto que está arriba de los países y de engranaje, y nosotros consideramos que somos el ministerio internamente en la Argentina, el ministerio es un engranaje más dentro del sistema de cooperación. Nosotros consideramos que atrás de un pedido de cooperación jurídico hay muchas personas interesadas, involucrados, y nosotros somos uno más de los que estamos tratando de que ese pedido de cooperación jurídica sea diligenciado de manera rápida y exitosa para poder obtener lo que se pide. Es importante también destacar la normativa, más allá de nosotros tenemos las funciones, pero hay normativa sobre cooperación jurídica. En todos los casos que uno tenga que pedir cooperación jurídica a otro país o reciba un pedido de cooperación jurídica, lo primero que hay que hacer es como en cualquier situación, contextualizarse. Y contextualizarse es buscar cuál es esa normativa, la normativa que está vigente en materia de cooperación con el país al cual le queremos pedir cooperación o del cual recibimos cooperación. Generalmente tenemos consultas en el Ministerio. Nosotros lo primero que hacemos es ver cuál es el marco normativo que existe, y si no hay marco normativo, ver cuáles son las particularidades de cada uno de los países para poder obtener esa cooperación de manera exitosa. Hay muchos pedidos, hay muchos tratados de asistencia, como van a ver, pero lo primero es sentarse y ver dónde estamos, a dónde vamos ahí, dónde estamos parados y cuál es la normativa que regula esa relación con el otro país. Bueno, específicamente nosotros tenemos tratados. Los tratados que tenemos ahora lo vamos a ver, son muchos sobre cooperación, y hay convenciones de Naciones Unidas que tienen normativas sobre cooperación, y también la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal tiene normativa que permite cooperar en casos de asistencia y de extradición, y permite tener regulado el sistema de cooperación adecuadamente. Estos un poco datos que están en la página, no es que, pero es para ustedes graficarles. Hay convenios específicos de asistencia jurídica penal con todos estos países, y los últimos que tenemos acá son los que, sobre todo la Convención Americana, regula la relación de cooperación entre la Argentina y un montón de países. Todos los países americanos, muchísimos, la gran mayoría, están dentro de esta Convención Americana. Entonces es importante saber que existe esta normativa que está, y que ahí están las pautas para poder pedir cooperación a cualquier país que uno necesite. Y continuando con la tarea de negociación que les comentaba recién al principio, estos son algunos de los países con los cuales nosotros estamos negociando tratados de asistencia. Por eso los puntos al final, porque son otros tantos países, y permanentemente estamos evaluando situaciones y problemas y obstáculos que tenemos de relaciones de cooperación con diferentes países, y vamos viendo con qué países es conveniente entablar negociaciones para poder tener un tratado de asistencia o de extradición. Ustedes pueden ver países que están muy lejos y que en otro momento hubiese sido totalmente descabellado pensar en un pedido de cooperación jurídica a China, por ejemplo. Nosotros durante muchos años no tuvimos ningún pedido de cooperación jurídica a China. En los últimos 5 años es uno de los países con los cuales más tenemos pedidos de cooperación jurídica. La cooperación jurídica no escapa a las realidades, al contexto mundial. La Argentina exporta muchísimas cosas a China, hay muchísimas causas por contrabando y muchísima necesidad de que las autoridades chinas nos cuenten si alguna empresa existe, si el valor que se presentó en alguna factura es el que realmente se pagó. Bueno, un montón de cuestiones, pero es un poco el reflejo. Nosotros vamos viendo que la necesidad de incorporar, de negociar nuevos tratados y tener nuevos tratados es un poco la realidad argentina en el contexto mundial. Entonces, cuando vamos viendo o mundial de algún fenómeno, por ejemplo el fenómeno de las drogas, tenemos muchos casos con Europa del Este. Entonces, es un poco el reflejo de todo eso, del contexto mundial y del fenómeno de la delincuencia, por lo menos específicamente en materia de cooperación jurídica. Yo no lo dije antes, pero si alguien quiere interrumpirme, párenme en cualquier momento, levanta la mano, me grita, Diego, pará, y le quiero preguntar algo, me pueden interrumpir ahora o cuando termine y preguntarme lo que ustedes quieran, pero si prefieren interrumpirme, yo no tengo ningún problema de que me interrumpan mientras estoy hablando, porque tal vez hay algo que no está quedando claro y es bueno seguir con las cosas más claras. Extradición, lo mismo, tenemos varias convenciones bilaterales y convenciones regionales. Un tratado de derecho penal. Ustedes ven, también hay puntos interesantes en temas de extradición.
Argentina tiene tratados de extradición vigentes que son del siglo XIX, por ejemplo. No solamente el Tratado de Derecho Penal de Montevideo 1889, sino también con países como Bélgica, Países Bajos, Suiza. Hay tratados que son del siglo XIX o principios del siglo XX y siguen teniendo vigencia, además de tener vigor, siguen siendo importantes en materia de cooperación y a pesar de que hay situaciones no contempladas, siguen siendo una normativa importante a tener en cuenta. Y después, algo que nosotros siempre resaltamos, porque es muy fácil. Por lo general se usan los acuerdos de cooperación jurídica y de extradición. Cuando uno tiene enfrente una necesidad en otro país, busca cuál es el tratado de asistencia o de extradición. Sí, no sé si levantaron la mano al final. No. Sí. ¿Cuál es el tratado de asistencia o de extradición vigente con ese país, específicamente sobre asistencia y extradición? Y nosotros siempre decimos, tengan en cuenta también que además de esos tratados de asistencia y extradición, tenemos convenciones multilaterales de lucha contra un grupo determinado de delitos, ya sea, ahí los tiene, pero drogas, delincuencia organizada transnacional, corrupción OEA y corrupción de transacciones internacionales, soborno público, funcionarios internacionales, de algo que son 5 convenciones, pero hay muchas más que tienen normativa específica y capítulos específicos sobre cooperación y sobre extradición. Y esa normativa, hay un fallo muy interesante de la Corte, a mi modo de ver, muy interesante, pero habla de que el desconocimiento de esos preceptos, si a ustedes les piden cooperación, a ustedes digo en el caso de que sean jueces o fiscales que tengan que responder un pedido de cooperación y alegan que no hay normativa para poder dar cooperación, si nosotros desconocemos que esos tratados multilaterales tienen normativa sobre cooperación y extradición, generan responsabilidad del Estado argentino. Entonces, es importante tener en cuenta, la Corte lo ha remarcado en numerosos fallos, este es uno solamente de todos esos fallos. La Corte ha sido bastante consecuente en decir que es importante tener en cuenta estas convenciones. Estas convenciones tienen varios artículos sobre cooperación jurídica, varios artículos sobre extradición, incluso sobre cooperación jurídica específica en materia de decomiso, embargo, bienes. Así que es importante que las tengamos en cuenta. Ustedes en la página las tienen esas convenciones, pero sepan que existe otra más. Si ustedes tienen un caso de terrorismo, hay convenciones sobre terrorismo que tienen normativa, hay convenciones de diferentes tipos sobre diferentes delitos que tienen normativa sobre cooperación. En algunos casos no hay tratado de asistencia jurídica o de extradición de un determinado país. Es importante tener en cuenta que podemos recurrir a estas convenciones, por supuesto siempre que la Argentina es parte de todas, pero siempre que el otro país al que le vamos a pedir cooperación también sea parte. Y para destacar, la ley de cooperación, como les decía, es parte de esa normativa, de ese cuerpo normativo de cooperación jurídica internacional, además de los tratados sobre cooperación, sobre extradición, los tratados multilaterales, existe la ley de cooperación internacional, que es muy importante. No muchos países del mundo tienen leyes específicas sobre cooperación jurídica penal. Nosotros tenemos la suerte de tener una ley que tiene algunos aspectos que han quedado un poco viejos, podemos decir. Ya la ley es de 1997, ya tiene varios años, pero sigue siendo muy importante y más porque marca el espíritu que debe tener la Argentina en cuanto a la cooperación jurídica en materia penal. Habla de la cooperación más amplia, habla de la mayor diligencia, habla de cooperar a pesar de tener una causa abierta por ese delito en la Argentina. Los primeros artículos son muy importantes de esa ley, establece causales de negación muy importantes que reproducen aspectos que están en la Constitución Nacional, como la imposibilidad de entregar a una persona para que sea ejecutada en caso de pena de muerte, causales de negación por persecución. Hay muchos aspectos que tocan temas constitucionales y además dan el espíritu al sistema de cooperación completo. Cualquiera que está trabajando en cooperación jurídica, en cualquiera de sus etapas, ya sea nosotros como nexo entre poderes judiciales y con nuestra intervención, poderes judiciales y el Ministerio Público, como todos los actores, ya sean de juzgados o Ministerio Público, tienen que tener en cuenta que el espíritu de la cooperación está marcado claramente en el artículo 1 de la ley y no podemos estar ajenos a ello. Por último, voy a darles solamente algunas ideas sobre asistencia y sobre extradición. No me quiero exceder en mi tiempo, doctora. Usted me reta, me dice que saca yo la veo a usted la tarjeta amarilla.
solamente algunas cuestiones de asistencia y extradición, para que vean la diferencia y tocar algunos aspectos más relevantes. Como les dije más de una vez, en la página pueden encontrar más información, explicación sobre la asistencia, explicación sobre la extradición, la situación de extradición de nacionales, las causales de denegación, y también tienen un link de acceso a nosotros. Nos pueden escribir un mail y nosotros tratamos de contestarlo inmediatamente para que todos tengan la información de manera oportuna. Cuando hablamos de asistencia en materia jurídica penal, son cualquier tipo de asistencia que no sea en el marco de procedimientos penales que no tengan que ver con la extradición. Como les dije, la extradición es asistencia jurídica penal, pero teniendo en cuenta que la extradición es el traslado de una persona detenida de un territorio a otro, se la trata de manera diferenciada en tanto los tratados que tenemos firmados sobre asistencia y sobre extradición, por eso están definidos claramente y diferenciados, y también en las convenciones multilaterales. Pero dentro de las medidas están todas las medidas que ustedes pueden necesitar en el marco de un proceso penal. Cuando digo cualquiera, es cualquiera. Cuando recién veíamos alguna noticia de los allanamientos, ustedes imagínense que desde el allanamiento para abajo hay un montón de medidas que se pueden pedir. Digo para abajo en cuanto a la afectación de derechos y garantías. Cualquier notificación, cualquier declaración, se está utilizando mucho la declaración por videoconferencia entre diferentes países, para que no exista el traslado de las personas, revictimización en caso de víctimas que están en otros países. Sí. Una pregunta que tengo una dudita, te interrumpo, ¿no? Sí. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, en una situación concreta ante países como Estados Unidos o Venezuela que no suscriben la Convención Interamericana, y en relación a cuestiones ligadas al debido proceso, si hubiera algún conflicto, por ejemplo, con el tratado bilateral que tiene con el país? ¿Puede llegar a contravenir las normas que... ¿Me entendés la pregunta? O sea, ¿qué rol tienen ustedes cuando se les genera una cuestión en... Nuestro rol, yo le comento nuestro rol. Con países, por ejemplo, me preocupan estos países, claro, que tienen una... Nuestro rol es con países con los cuales tenemos algunas diferencias en cuanto a los estándares. Bastante. Sí, pero bueno, por no decir bastantes, algunas diferencias. Nosotros, nuestra posición la tenemos claramente determinada cuando vamos a negociar acuerdos de asistencia y de extradición. Con Estados Unidos está claro que nosotros tenemos la posibilidad de denegar a Estados Unidos la extradición de cualquier persona para que en Estados Unidos vaya a ser condenada a muerte. La Argentina no va a entregar a ninguna persona, y la forma de nosotros fijar ese estándar es incluirla en nuestro tratado de extradición. Después, ¿qué conflictos pueden presentarse? Hay que ver cada caso determinado, pero si usted me dice, por ejemplo, en el caso de pena de muerte, que es un caso recurrente con Estados Unidos y que la Corte lo ha analizado en reiteradas oportunidades, nuestra posición es, en el caso de negociación de los tratados, que esté claramente establecida esa posibilidad. Estados Unidos, y más cerca del tiempo en cuanto a la negociación con China, tuvimos también una discusión bastante interesante en cuanto a la pena de muerte, porque nuestra posición en esto es muy clara y no tiene términos medios. No podemos nosotros estar un poco, ser flexibles en cuanto a ese tipo de garantías constitucionales. Entonces, somos totalmente inflexibles en ese punto, buscamos soluciones que permitan acercarnos, y en los casos concretos que se nos presentan, nosotros no damos trámite a ningún pedido que no venga con la garantía de que la persona no va a ser ejecutada en este caso de Estados Unidos, pero en cualquier otro país. Y después, por supuesto que en el marco del procedimiento judicial de extradición, si surge alguna cuestión, algún derecho que la persona o garantía que la persona piense que puede ser vulnerado en ese país y que va a ser de una reparación imposible posteriormente, nosotros buscamos que se den las garantías suficientes por parte de ese país y velamos después de entregar a la persona para que esas garantías se cumplan. Entonces, un poco es el rol, por supuesto, desde nuestro punto de vista, que es solamente en la cooperación jurídica. En la asistencia jurídica y en extradición, en los dos. El tema es que es más difícil, Es más difícil que se vulneren ese tipo de garantías en casos de asistencia, en una notificación, en un tipo de medida de prueba o de... No, me refiero a que se extradita a la persona.
Sí. En el país al que va, ahí ustedes, la Cancillería, si es un argentino. Si es un argentino, por supuesto, tiene asistencia consular, eso es desde ya. Pero si es una persona de otra nacionalidad y la persona alega que algún derecho que la Argentina pidió que se respete al momento de entregarla sea respetado o no está siendo respetado, nosotros, por supuesto, vamos a llevar esas situaciones a las últimas consecuencias y se plantea al nivel que sea necesario llevarlo. Negociaciones diplomáticas directas, todo lo que se pueda, lo que está al alcance. Sí, depende de cada caso concreto hasta dónde se lleva esa situación, pero sí, y se han dado casos en los cuales hemos tenido que velar por la situación de extranjeros extraditados a otros países en los cuales no se les están dando las garantías que nosotros habíamos pedido que se den. Pero una vez que ya está extraditado, la supervisión de la autoridad de aplicación, digamos, excede un poco porque ya la persona sí, está en posición de... es más difícil, pero nosotros consideramos que el alcance, sí, el alcance sigue estando. Además, en materia de extradición existe el principio de especialidad, que también, además de la pena de muerte y las garantías que puedan dar, está el principio de especialidad, que es, nosotros extraditamos a una persona por lo que nos la pidieron. Entonces, nosotros extraditamos a una persona por un robo en el 2004, si después la quieren condenar por 45.000 millones de causas diferentes en diferentes años, no se puede. Nosotros la entregamos por eso. Y le tienen que pedir autorización a la Argentina para poder condenar, por darnos, juzgar a esa persona por otro tipo de delitos. Y nosotros velamos por esa garantía y estamos permanentemente atentos a cualquier desviación que pueda darse. Así que un poco les decía, estas son las medidas que se pueden pedir, son todas. Después al final les voy a contar un caso específico, es una medida muy específica que se dio no hace mucho tiempo. Así que lo que ustedes necesiten como abogados pedir, o como jueces solicitar, como fiscales pedir, solicitar al juez, o lo que sea, lo pueden hacer en cualquier otro país. Por supuesto tendrá mayores dificultades o menores dificultades, dependerá de muchas circunstancias. La existencia del tratado, diferentes, la posición de ese país en cuanto a la cooperación. No somos todos iguales en materia de cooperación, pero bueno, eso a veces va cambiando, a veces no, algunos países son más cooperantes. Nosotros lo tenemos claro, así que si ustedes necesitan alguna medida, nosotros podemos tener un parámetro de las exigencias de ese país. En cuanto a los requisitos que José María Boselli, el doctor Boselli, más temprano decía que por detalle se pierde mucho tiempo, es totalmente así. En muchos casos, por algunos detalles o por no tener un pedido completo, se pierde muchísimo tiempo. Por eso nosotros, como les decíamos, nosotros hacemos un análisis no totalmente estricto desde el punto de vista de querer parar todos los pedidos de cooperación, pero sí un análisis para que los pedidos estén de acuerdo a lo que establecen los tratados, la ley de cooperación y las leyes nuestras en materia en el caso de que sean pedidos pasivos, las leyes nuestras en materia procesal penal. Así que nosotros no dejamos pasar, no como barrera, sino como filtro para que un pedido sea bueno y que sea exitoso. Nosotros queremos que todos los pedidos sean exitosos. Entonces, lo que nosotros queremos es tener buena calidad en esos pedidos que ingresan o salen de la Argentina. Entonces, lo que le explicamos muchas veces a los jueces, que se enojan con nosotros porque nosotros les devolvemos un pedido, es que le decimos lo que decía José María. Nosotros le estamos avisando que algo no va a funcionar 6 meses antes de que eso pase. Usted quiere que pase 6 meses después, que le digan que no se va a poder dar cursos de pedido de asistencia. Entonces tratamos de que los pedidos sean completos. ¿Qué tienen que ver los pedidos? Es esto nada más. Son 4 cosas. Es muy fácil tener un pedido de cooperación jurídica en general, de todo tipo. Hay particularidades especiales. Si ustedes van a pedir videoconferencia, van a tener que poner todos los datos de sus equipos de videoconferencia. Bueno, cada pedido de cooperación tiene su particularidad. Pero si ustedes tienen una descripción de la causa, ¿qué están investigando? ¿Cuál es el tipo penal que supuestamente se ha infringido esa causa? ¿O se infringió si hay una condena? ¿Cuál es la medida solicitada y la relación de la medida con la investigación? El pedido no va a tener ningún tipo de objeción por nadie. Es imposible porque eso es lo que necesita cualquier país para poder cooperar. Y nosotros nos vamos a encargar de velar porque ese pedido sea exitoso. Y la palabra que nosotros siempre usamos es autosuficiente. No se puede pedir una medida de prueba. Yo no puedo pedir un allanamiento a Chile, un allanamiento en 10 financieras sin explicarle qué estoy investigando, cuál es el tipo penal que yo estoy investigando y cuál es la relación de esos allanamientos con la investigación. Todo el mundo necesita
controlar la legalidad del acto y de acuerdo a su legislación, cuál va a ser para qué va a servir eso en la investigación que nosotros tenemos. Así que el pedido tiene que ser autosuficiente y esos son un poco los cuatro puntos importantes de cualquier pedido de cooperación. Sí. Una pregunta, ¿la firma de los funcionarios que hacen el pedido tiene que estar registradas en algún organismo o algo así? Eso es una muy buena pregunta. Los tratados, los tratados de asistencia jurídica establecen que no es necesario ningún tipo de formalidad. Entonces, cuando hay tratado, cualquiera que sea el tratado, ya sea multilateral, de cooperación, de asistencia jurídica, de extradición o cualquier tratado, todos establecen que no es necesario ninguna formalidad específica. Con lo cual, en el 90% de los casos de pedidos de cooperación jurídica que nosotros sacamos afuera, no es necesario la certificación de la firma por la Cámara, no es necesario ninguna certificación especial, solamente la firma del juez. Solamente. Es necesario la firma la certificación de la firma del juez para poder nosotros ponerle una legalización especial que hace el Ministerio, que es la apostilla, o en su caso la doble legalización, pero en realidad la apostilla que es que el funcionario que se certifica la firma del juez tenga la firma registrada en la Cancillería y nosotros digamos que esa persona es esa persona. Es un poco cómo funciona. Así que en el 90% de los casos no es necesario que haya certificación de la firma. En algunos casos, cuando no hay tratado, vamos a mandarlo a algún país por principio de reciprocidad, que es el principio que se utiliza cuando no hay tratado. Por ejemplo, con China en este momento no tenemos tratado de asistencia jurídica en materia penal. Tenemos firmado, pero no vigente. Si nosotros tenemos que pedir asistencia a China, necesitamos que haya una certificación de la firma del juez, para nosotros además certificar la firma de la Cámara que está registrada en la Cancillería. No sé si esa parte quedó clara. Y cualquier duda sobre eso nos podés contactar, pero en general cuando nos llaman le decimos no manden a la Cámara ya esto, no es necesario que sea enviado a la Cámara, porque por lo general y por default se manda a la Cámara y certificación de la firma, y en muchos casos me dicen: Diego, yo necesito esta medida, necesito mandarte esto hoy, pero necesito esperar un día porque necesito mandar esto a la Cámara. Y yo digo, no, acá hay un tratado que establece que no es necesaria ningún tipo de legalización y con la firma del juez es suficiente. Entonces, en general no es necesaria la certificación de la firma del juez por la Cámara del Fuero. Ese es un poco... Perdón, esta respuesta tiene relación con que estos pedidos van vía autoridad central, ¿no es cierto? O sea, como son autoridad central argentina para la tramitación de estos pedidos de cooperación, por eso es la exención de las legalizaciones. No. La exención de legalizaciones es porque hay tratado, y el tratado establece específicamente la exención de legalizaciones. Entonces, si tenemos tratados que establecen la exención de legalizaciones, no es necesaria la certificación. Voy cerrando, ya entiendo. En presencia es el final. Solamente un par de palabras sobre detención preventiva y extradición. Detención preventiva es el paso previo. Se puede pedir la detención preventiva de una persona como paso previo a la extradición, o pedir directamente la extradición de una persona, que la extradición incluye la detención preventiva. Para que tengan claro, la detención preventiva, esto es muy importante, se puede pedir a otro país o le pueden pedir a Argentina a través de la vía diplomática, que somos nosotros. Se puede pedir por un pedido a nosotros, que nosotros les formulamos a otro país, siempre que ustedes sepan en qué país está la persona, o por vía de Interpol. La vía de Interpol es un oficio de Interpol en el cual ustedes le piden que Interpol inserte la captura de esa persona en el sistema, y eso es un aviso de que esa persona tiene captura internacional. Algunos países con esa base detienen, otros no van a detener, pero van a avisar que esa persona está. Y por último, la extradición es un procedimiento mixto, como les decía, tiene diferentes etapas, administrativa y judicial, y cada una de esas partes tiene sus funciones. Como les decía, la decisión final en las extradiciones pasivas es de la Cancillería, y que tengan en cuenta que la etapa judicial, el procedimiento de extradición, no es un juicio criminal, sino que es un juicio de extradición simplemente, y que es mucho más sencillo. Y por último, contarles un caso para que vean todo lo que más o menos les estoy contando, lo que van a ver en la página, y que lo vean en un caso concreto, y que vean qué nivel de asistencia jurídica se pueden pedir. Nosotros hace unos meses recibimos un pedido de cooperación jurídica para la protección de un testigo, un viernes a las 5 de la tarde. Nos llamaron por teléfono una autoridad central de otro país diciéndonos que una persona que había sido testigo de un delito muy grave en su país había ingresado a la Argentina, y que era un país limítrofe, y que era muy factible
que a esa persona la maten porque la estaban persiguiendo, había sido testigo de un delito muy grave, la estaban persiguiendo, estaban viniendo para acá los supuestos victimarios. Entonces nos pidieron ese pedido de cooperación jurídica. Nosotros hicimos los trámites analizamos el pedido, recibimos el pedido por mail, enviamos el pedido por mail o por fax, no me acuerdo, a la justicia. Y el viernes, ese mismo viernes a las 7 de la tarde, esa persona tenía 4 gendarmes patrullando el hospital en el que estaba. Eso es un pedido de cooperación jurídica. Se puede, como les decía, se puede pedir cualquier cosa. Imagínense si en 2 horas podemos lograr que se proteja a una persona, como el margen de pedidos es mucho más amplio. Todo depende de la buena predisposición de los actores. Ahí están mis datos, lo van a tener también, esa es la página penal. Yo no hablo más y los dejo ir a ver. Gracias. No se mueva, no se mueva todavía. Si tienen alguna pregunta más, aprovechen ahora porque el doctor lamentablemente nos tiene que abandonar, así que vamos a... Sí, cómo no. ¿Incluye los delitos penales tributarios? Sí. Todos. Todo lo que Cooperación. Sí, la cooperación, hay diferentes niveles. La cooperación en general no necesita doble incriminación, salvo en algunos tratados y salvo en algunas medidas. Entonces, si es delito acá, se puede pedir cualquier medida. En la extradición hay que ver si nosotros pedimos la extradición de una persona por un delito tributario, si en otro país existe ese delito. Así que, pero en líneas generales, si me pregunta, sí, cualquier delito puede pedirse cooperación jurídica. Doctora Caorsi. Una preguntita. ¿Se puede hacer un seguimiento del trámite informático? No creo, pero ¿cómo hacemos para no esperar 6 meses o saber en dónde está el trámite? ¿No? Hablan con nosotros. El trámite, sí, claro. En realidad tenemos un sistema de correo electrónico en el cual nosotros vamos... pero no hay un seguimiento de ese trámite en todas las etapas por parte de los que libraron el pedido. Por supuesto que lo pueden hacer si ustedes necesitan tener un seguimiento de ese trámite en otro país. Nosotros podemos darle los datos de quién es el juzgado que está interviniendo y ustedes pueden llamar directamente a ese juzgado, no hay ningún problema. ¿Ya salió? ¿Cuándo salió? Eso lo podemos decir nosotros sin ningún problema. El tema es que no podemos nosotros dar más información a cualquier persona, pero sí, se puede hacer un seguimiento. No, de un juzgado, por ejemplo. Sí, por supuesto, sí. En esta pregunta me quiero sumar para saber si la relación con la justicia es una relación que además abarca un aspecto informal, nos da a nosotros la posibilidad de una conversación telefónica y a partir de esa conversación lograr un asesoramiento previo o inter... Sí, la relación con nosotros. Sí, totalmente. Nosotros estamos... Sí, ustedes tienen que saber que nosotros tenemos a la Cancillería como un lugar distante. Claro. Creo que también esto tiene que ver con la posibilidad de acercamiento, ¿no? Y totalmente. Por eso nos sirve para acercarnos también. Nosotros estamos acá, nosotros estamos poniendo cara a nuestro trabajo, somos abogados como ustedes o como muchos de ustedes y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar, a atenderlos, a recibir los mails que ustedes necesiten. En la página hay un link de contacto que nos pueden contactar y nosotros estamos permanentemente trabajando en eso y de hecho en muchos casos nosotros analizamos los borradores de pedido de cooperación jurídica. Sí, todo el tiempo. Bueno, de hecho en la página del colegio me parece que doctor Pisano también en la del colegio de abogados podemos poner un link relacionado con esta página para que ya desde ahí todos los colegiados nuestros cuenten con ese servicio, ¿no? Como una forma de acceso directo. Y por otro lado, ¿no es un poco chico el aparato? 10 empleados nada más. Somos 10 en cooperación jurídica penal, abogados, y un soporte administrativo de otras 20 personas. Justo poco. Justo poco, sí. Gracias, nos daban los argumentos para pedir. ¿Cómo no? Estamos todo el tiempo pidiendo recursos, pero hace 5 años éramos 5 nada más. Sería bueno, la vamos a llamar para que nos apoyen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta para Diego? ¿No? Bueno, le agradecemos con otro aplauso y le damos un conocimiento de